fuego. Cerca, lejos, lo mismo, diferentes. Esto es un estómago. Esto es un calendario cualquiera. Y esto es un calendario de Adviento. Tiene chocolate dentro, fuera, dentro. Y cada ventanita tiene un número. Me he dejado los chocolates del 23 y del 24 para comérmelos con vosotros. Este es una estrella fugaz. Y aunque sea un chocolate baratillo, a mí me encanta. En la parte de abajo, lo más cerca que tenemos a nosotros, cerca, lejos, cerca, lejos. Lo que tenemos más cerca son los 3 Reyes Magos montados en sus camellos. El camello es este animal y el camello tiene 2 jorobas. Los humanos no queremos tener jorobas. Podemos tener jorobas, pero no queremos jorobas porque duele. Y los camellos en esas jorobas tienen, ¿lo sabes? Si sabes lo que tienen los camellos en las jorobas, déjalo en un comentario. Entonces aquí están los 3 Reyes Magos y se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso sí, no sé quién es quién, pero cada uno lleva un regalo. ¿Veis? Aquí en las manos tienen algo y esto es un regalo. Y cada regalo es diferente. No es lo mismo, son diferentes, distintos, diferentes. Los Reyes Magos traen oro, incienso y mirra. A la derecha tenemos un pozo de piedras y encima del pozo, debajo, hay un gato naranja. A lo mejor es Garfield. Un gato naranja y el bol con agua para el gato, para que no tenga sed. Oh, tengo sed, quiero agua. Cuando tienes sed, bebes agua. Al lado del pozo hay una señora sonriendo, no está enfadada y no está triste. Está feliz, está sonriendo y en sus brazos está sosteniendo una cesta llena de pan. Justo delante del pozo, sobre la ventana número 16, hay 2 ratoncitos y uno de ellos está sujetando en sus manitas, o bueno, los ratones no tienen manos, en sus garras, garras. Está sosteniendo un trocito de queso. ¿Qué es eso? Eso es queso. Detrás de la señora hay una casa de ladrillos amarillos y abajo parece que hay 2 entradas. Aquí hay una entrada con una puerta y aquí hay una entrada sin puerta. No tiene puerta. Y en la planta de arriba, la segunda planta, hay otra chica sonriendo y saludando a los Reyes Magos que están viniendo en su dirección, en la dirección de la chica. Al lado de la casa hay un chico
con el pelo rizado y está sosteniendo madera, unos palos de... No sé si lo podéis ver. Este palo se transparenta, puedes ver a través del palo. Es un palo especial. Especial es una palabra muy fácil. Es como en inglés special, pero con una E al principio. Especial. Bueno, y estos palos parece que son leña. Leña para hacer fuego. Fuego. Acabo de gastar una cerilla. Esto es una cerilla. Por aquí, si seguimos el caminito, ¿veis? Aquí hay un camino, un caminito. En medio del camino, en medio como el jueves, eso es una expresión. Estás en medio como el jueves, Ramón. Fuera, quítate. En medio del camino hay un señor que parece, se ve como, parece un pastor, porque tiene un bastón de madera, como la leña, no un bastón de caramelo, y unas ovejas. Hay 2 ovejas y esta oveja está comiendo pasto. ¿De dónde viene ese pasto? No lo sé, porque aquí solo veo tierra, no veo pasto, no veo césped. No sé de dónde lo ha sacado la oveja. A la izquierda de el Señor, a nuestra izquierda, porque Él sería a su derecha, a nuestra izquierda hay otra casita, pero esta casa solo tiene una planta. No esta planta, sino planta de piso. Mi edificio tiene 13 plantas, que no son estas. Y esta casa solo tiene una planta. Por la ventana se asoma un chico, además está así, en esta posición. Un chico que también está viendo a los Reyes Magos llegar. Detrás de la casa hay una vaca naranja. ¿Por qué es naranja la vaca? Buena pregunta. Me gustaría preguntárselo al ilustrador, pero no pone quién es. Una pena. La vaca también está comiendo, está mascando pasto. Por cierto, ¿cuántos estómagos tienen las vacas? ¿Qué es un estómago? Esto es un estómago. El estómago de Winnie the Pooh está lleno de miel. Mi estómago está lleno de chocolate. Al lado de la vaca hay una cabra. Y pues tenemos 2 cabras. Una cabra aquí y una cabra aquí. 2. Una es blanca y la otra está un poquito amarillenta. A lo mejor es que es más vieja o a lo mejor está más sucia. No sabemos. Esta cabra le pertenece a este chico. Y este chico tiene una pandereta en la mano. Esta es mi pandereta para cantar villancicos. ¿Veis? Aquí pone mi nombre, Laura. Aquí, al otro lado del camino, hay una gallina y sus pollitos y un gallo. El que te molesta por las mañanas haciendo... El gallo cacarea por las mañanas. Llegando a la cueva. Esto es una cueva de piedra, me imagino. Dentro de la cueva da la casualidad de que hay
un farolillo. Han tenido mucha suerte de que se han encontrado una cueva con un farolillo que tiene una vela dentro para dar luz. Para dar luz e iluminación, no para dar a luz. Dar a luz es lo que va a hacer María en esta cueva. Va a dar a luz a Jesús y Jesús va a nacer, va a entrar en este mundo. En esta foto Jesús ya ha nacido y aquí al lado tenemos a José, que tiene una barba muy poblada. Significa que tiene mucho pelo, está muy poblada. Una ciudad también puede estar muy poblada. Y al lado hay un buey y un asno. Esta es María, que está muy feliz. No parece en absoluto que acaba de dar a luz. Encima de la cueva hay un ángel, un angelito. Tiene sus alas con plumas, como el gallo y la gallina. Y aquí hay dos conejitos muy monos, uno blanco y uno marrón. Y encima el conejito blanco está mirando a una estrella fugaz. Una estrella fugaz de estas que hacen chu, chu. Y aquí hay un único árbol y este árbol es una palmera. Tienes palmeras normales y cocoteros que te dan cocos. Voy a hacer un unboxing. Y nada, suscríbete y así puedes aprender más español conmigo. Aprender de una manera divertida. Me acabo de meter un corte que me... Sí, por hacer el estúpido. Suscribiros, anda, que me he cortado. Vamos a terminar el unboxing este, por lo menos. Por mis huevos que lo termino. ¡Ah, leche! Es que está pegado. Oh my god, me acabo de cortar otra vez.